Cuando estaba regresando del mercado aquella tarde de jueves, con mis bolsas llenas de verduras y algunas cosas para la cena, mi hermana Isaura apareció en mi portón temblando. Sus manos se aferraban a la reja con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Cuando me vio acercándome por la acera, sus ojos se abrieron enormes y me hizo una seña desesperada para que me detuviera. No era un saludo. Era una advertencia. Me quedé paralizada a unos metros de distancia, sin entender qué estaba pasando. Isaura miró hacia mi casa, luego hacia mí, y caminó rápidamente en mi dirección. Su rostro estaba pálido, casi gris. Nunca la había visto así. Cuando llegó hasta mí, me agarró del brazo con urgencia. Su voz salió en un susurro quebrado, lleno de miedo real. Mantente lejos de tu casa hoy, Gregoria. Por favor, créeme. Descubrí algo horrible que tu hija está planeando contra ti. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Celina. Mi hija. La única hija que me quedaba después de que perdí a mi esposo hace 5 años. Isaura debía estar equivocada. Tenía que estarlo. Pero cuando vi las lágrimas en sus ojos, cuando sentí cómo temblaba su mano sobre mi brazo, supe que no estaba inventando nada. Esto es real, Gregoria. Muy real. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Ven directo a mi auto. Miré hacia mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. La casa que construí con mi esposo, donde criamos a Celina, donde guardaba todos mis recuerdos. Se veía normal. Tranquila. Las cortinas estaban cerradas, como siempre las dejaba por la mañana. El jardín estaba cuidado. Todo parecía estar en orden. Pero Isaura no me soltaba. Me jalaba hacia su auto estacionado a media cuadra. Gregoria, por favor. Si me quieres, si confías en mí aunque sea un poco, ven conmigo ahora. Después te explico todo. Pero si entras a esa casa hoy, puede que no salgas viva. Esas palabras me atravesaron como un rayo. No salgas viva. Dejé que Isaura me guiara hasta su auto. Mis piernas se movían solas, como si ya no tuviera control sobre ellas. Subí al asiento del pasajero todavía aferrando mis bolsas del mercado, aunque ya no me importaban las verduras ni la cena. Isaura arrancó el auto rápidamente y condujo hasta una cafetería a 6 cuadras de mi casa. Estacionó en la parte de atrás, donde nadie podría vernos desde la calle principal. Apagó el motor y se quedó en silencio por un momento, respirando profundo, tratando de calmarse. Luego volteó hacia mí y vi que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdóname por asustarte así, pero no había otra forma. Necesitaba sacarte de allí antes de que fuera demasiado tarde. Isaura, ¿qué está pasando? Dímelo ahora. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, casi un grito. Necesitaba saber qué estaba pasando con mi hija. Ella sacó su teléfono celular del bolsillo de su chaqueta. Sus manos todavía temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Voy a mostrarte algo, Gregoria. Pero necesito que te prepares, porque lo que vas a ver va a destruirte. Yo solo asentí. No sabía qué más hacer. Isaura tocó la pantalla varias veces hasta que apareció una fotografía. Me pasó el teléfono. 20 minutos después, me congelé cuando ella me mostró las fotos que tomó. La primera imagen era borrosa, tomada desde lejos, pero poco a poco mis ojos enfocaron los detalles. Era Celina, mi hija. Estaba sentada en una banca de un parque que yo no reconocí. A su lado había un hombre. Era joven, tal vez de unos 35 años, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una chaqueta de cuero negra. Celina tenía una carpeta abierta sobre sus piernas y le estaba mostrando algo al hombre. Ambos miraban los papeles con mucha atención. No entiendo, dije, tratando de ver qué tenía de malo esa foto. Es solo Celina hablando con alguien. Isaura deslizó la pantalla para mostrarme la siguiente foto. Esta estaba más cerca. Pude ver con claridad lo que había dentro de la carpeta. Eran documentos. Escrituras. Reconocí el encabezado porque era el mismo que tenía guardado en mi casa. Era la escritura de mi propiedad. Mi casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Isaura deslizó otra vez. En la tercera foto, Celina y ese hombre estaban más cerca uno del otro. Él tenía su mano sobre el hombro de mi hija. Ella sonreía. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa cómplice.
una sonrisa que yo nunca le había visto antes. Sigue mirando, susurró Isaura. La cuarta foto me hizo sentir náuseas. Celina y ese hombre estaban parados junto a mi casa. Mi casa. Señalaban hacia las ventanas, hacia el techo, como si estuvieran evaluando algo. Como si estuvieran planeando algo. ¿Quién es ese hombre?, logré preguntar con la voz quebrada. Se llama Enrique. Es el novio de Celina. Llevan juntos casi un año, pero ella nunca te lo presentó. Yo lo descubrí por casualidad hace 2 meses cuando los vi juntos en el centro comercial. 1 año. Celina había tenido un novio durante 1 año y nunca me lo mencionó. Ni una sola vez. Hay más, dijo Isaura con voz temblorosa. Sigue viendo. La quinta foto era una captura de pantalla de una conversación de mensajes. Pude ver el nombre de Celina en la parte superior. Los mensajes eran entre ella y ese tal Enrique. Leí las palabras y sentí que mi mundo se desmoronaba. Ya casi está todo listo. La vieja no sospecha nada. Perfecto. ¿Cuándo lo hacemos? Esta semana. Tiene que parecer un accidente. Ella es mayor. Nadie va a dudar. Y después la casa es nuestra. Podemos venderla y salir del país con el dinero. Exacto. Ella ya vivió suficiente de todas formas. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. Isaura lo tomó antes de que se me cayera. Hay más fotos, Gregoria. Muchas más. Pero necesitaba que vieras estas primero para que entendieras la gravedad de lo que está pasando. No podía respirar. Sentía como si alguien estuviera apretando mi garganta. Mi propia hija. La niña que cargué en mis brazos. La niña a la que le canté canciones de cuna. La niña por la que trabajé durante años limpiando casas ajenas para que pudiera estudiar y tener una vida mejor. Esa misma niña ahora estaba planeando matarme. No puedo creerlo, susurré, aunque en el fondo de mi corazón sabía que era verdad. No puedo creer que mi propia hija esté planeando esto. Isaura me abrazó mientras yo comenzaba a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos que salían desde lo más hondo de mi pecho. Todo el dolor, toda la traición, toda la incredulidad se mezclaban en un llanto que no podía controlar. Lo siento tanto, hermana. Lo siento muchísimo. Ojalá no fuera cierto. Ojalá me estuviera equivocando. Pero no te equivocas, ¿verdad? No era una pregunta. Era una afirmación. Yo sabía que Isaura no me mentiría sobre algo así. Ella nunca me había mentido en toda su vida. No, Gregoria. No me equivoco. He estado siguiéndola durante 3 días. Tomé todas esas fotos porque necesitaba estar completamente segura antes de decirte algo. No quería destruir tu relación con tu hija por una simple sospecha. Me sequé las lágrimas con el dorso de mi mano, tratando de recuperar algo de compostura. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto sin darme cuenta. Cuando empezaste a sospechar, pregunté. Isaura respiró profundo antes de responder. Hace unas 3 semanas. Vine a visitarte un martes por la tarde, ¿recuerdas? Tú no estabas en casa, habías ido al médico. Pero Celina estaba allí. Cuando toqué el timbre, ella tardó mucho en abrir. Cuando finalmente abrió la puerta, se veía nerviosa. Muy nerviosa. Y estaba ese hombre, Enrique, saliendo por la puerta trasera. Yo lo vi por el reflejo de la ventana. Recordé ese día. Había ido a mi chequeo mensual de presión arterial. Cuando regresé, Celina estaba en la sala viendo televisión como si nada. Continúa, le dije a Isaura. Le pregunté a Celina quién era ese hombre. Ella me dijo que era un plomero que había venido a revisar una fuga en la cocina. Pero yo no vi ninguna herramienta. No vi ningún uniforme de plomero. Y sobre todo, vi cómo se miraron antes de que él se fuera. Había algo extraño en esa mirada. Isaura hizo una pausa, como si le costara continuar. Después de eso, empecé a prestar más atención. Vine a tu casa en diferentes horarios sin avisarte. Y cada vez que venía cuando tú no estabas, ese hombre estaba allí con Celina. Siempre se iban rápido cuando me veían llegar. Entonces decidí seguirlos una tarde. Por eso las fotos en el parque. Exacto. Lo seguí hasta ese parque.
Me escondí detrás de unos árboles y tomé las fotos con el zoom de mi teléfono. Cuando vi que estaban revisando los documentos de tu casa, supe que algo muy malo estaba pasando. Pero necesitaba más pruebas. ¿Qué más descubriste? Isaura volvió a tomar su teléfono y me mostró más capturas de pantalla. Eran conversaciones entre Celina y Enrique que ella había logrado fotografiar cuando Celina dejó su teléfono desbloqueado en tu casa. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté sorprendida. Vine ayer. Tú estabas en el jardín regando las plantas. Celina estaba en la cocina y dejó su teléfono sobre la mesa para ir al baño. Yo aproveché esos 30 segundos. Tomé fotos de todo lo que pude antes de que regresara. Miré las conversaciones con horror. Había docenas de mensajes, todos igual de terribles. Necesitamos que sea rápido, sin dolor. No quiero que sufra, pero tampoco podemos arriesgarnos a que sobreviva. Ya tengo todo planeado. Va a parecer que se cayó por las escaleras. Con su edad, nadie va a sospechar nada. ¿Y si alguien hace preguntas? Yo me encargaré de eso. Soy su hija. Todos van a creerme cuando diga que estaba muy preocupada por ella, que últimamente estaba muy olvidadiza, que me daba miedo que se lastimara. Eres brillante. Por eso te amo. Y yo te amo a ti. Pronto tendremos todo el dinero que necesitamos para empezar nuestra nueva vida. Cerré los ojos. No podía seguir leyendo. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón. Hay más, dijo Isaura suavemente. También descubrí que Celina ha estado moviendo dinero de tu cuenta bancaria. ¿Qué? Saqué los estados de cuenta de tu escritorio cuando vine ayer. Los tenías en el cajón superior. Mira. Me mostró fotografías de mis propios estados de cuenta. Había transferencias que yo no reconocía. Pequeñas cantidades al principio. $50 aquí, $100 allá. Pero en las últimas semanas, las cantidades habían aumentado. $500, $800, $1,000. En total, calculó Isaura, te ha robado casi $12,000 en los últimos 6 meses. $12,000. Dinero que yo había ahorrado durante años trabajando. Dinero que guardaba para emergencias. Para mi vejez. Para no ser una carga para nadie. Y yo nunca me di cuenta, dije en voz baja. Nunca revisé mis estados de cuenta con cuidado. Confiaba en ella. Esa es exactamente la razón por la que ella pudo hacerlo, respondió Isaura. Sabía que confiabas en ella ciegamente. Sabía que nunca sospecharías de tu propia hija. Me quedé en silencio por un largo momento, tratando de procesar toda esta información. Mi mente viajó hacia atrás en el tiempo, repasando los últimos meses. Los últimos años. Y entonces empecé a ver las señales que había ignorado. Hace 2 años, Celina insistió en que le diera una copia de las llaves de mi casa. Dijo que era por seguridad, por si a mí me pasaba algo y ella necesitaba entrar. Yo se las di sin pensarlo 2 veces. Hace 1 año, me convenció de que le diera acceso a mi cuenta bancaria. Dijo que así podría ayudarme a pagar las cuentas si yo me olvidaba o si estaba enferma. De nuevo, acepté sin dudar. Hace 6 meses, comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era porque se preocupaba más por mí. Ahora entendía que estaba preparando todo. Estudiando mi rutina. Planeando el momento perfecto. Y hace 3 meses, empezó a preguntarme sobre mi testamento. ¿Dónde lo guardaba? Si lo había actualizado recientemente. Si había incluido a alguien más además de ella. Recuerdo que me pareció extraño en ese momento, pero lo justifiqué pensando que solo quería asegurarse de que mis asuntos estuvieran en orden. Todas esas señales. Todos esos momentos extraños que ignoré porque no quería creer que mi hija pudiera hacerme daño. Isaura me observaba mientras yo procesaba todo en silencio. Podía ver en su rostro que ella entendía exactamente por lo que estaba pasando. El dolor de darme cuenta de que había sido tan ciega. Tan ingenua. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente. Estás culpándote a ti misma por no haber visto las señales. Pero no es tu culpa, Gregoria. Ninguna madre espera que su propia hija le haga algo así. Pero debía haberlo visto, respondí con la voz quebrada. Debía haber cuestionado tantas cosas. ¿Por qué de repente se volvió tan atenta? ¿Por qué insistía tanto en controlar mis finanzas?
¿Por qué siempre encontraba excusas para estar en mi casa cuando yo no estaba? Isaura tomó mis manos entre las suyas. Escúchame bien. Tú confiaste en tu hija porque eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que hace la gente buena. El error no es tuyo. El error es de ella por aprovecharse de tu amor y tu confianza. Pero ahora, ¿qué hago? No puedo volver a mi casa. No puedo enfrentarla sola. ¿Y si llamo a la policía? ¿Qué les digo? Que mi hija está planeando matarme, pero todavía no lo ha hecho. Isaura asintió, entendiendo mi dilema. Ya pensé en eso. Por eso antes de venir a buscarte, hice una llamada. Contacté a un abogado. Se llama Guillermo Méndez. Es especialista en casos de abuso familiar y fraude patrimonial. Él ya vio las fotos y los mensajes que le envié. Dice que tenemos suficiente evidencia para actuar, pero necesitamos hacerlo con cuidado. Un abogado. La idea me pareció tan surrealista. Hace apenas una hora estaba comprando verduras en el mercado, preocupándome por qué cocinar para la cena. Y ahora estaba hablando de abogados y evidencia contra mi propia hija. ¿Qué dice que debemos hacer? Pregunté. Él quiere reunirse con nosotras hoy mismo. En una hora. Tiene su oficina a 15 minutos de aquí. Dice que lo primero es asegurar que estés a salvo. Después, vamos a planear cómo recopilar más evidencia y cómo confrontar a Celina de una manera que no te ponga en peligro. Miré por la ventana del auto. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba por las calles. Los niños jugaban en un parque cercano. Los autos pasaban. Todo seguía igual, excepto mi mundo que se había derrumbado por completo. Está bien, dije finalmente. Vamos con ese abogado. Pero antes necesito saber algo. Dime, las fotos que tomaste hoy, las que mencionas en las que están frente a mi casa, ¿cuándo las tomaste? Isaura bajó la mirada, como si le doliera responder. Esta mañana. Temprano. Como a las 7. Tú ya habías salido al mercado. Vi a Celina llegar con Enrique. Se quedaron parados frente a tu casa durante casi 20 minutos. Tomaron fotos de las ventanas, de las puertas, de las escaleras de la entrada. Estaban haciendo un reconocimiento final. Un reconocimiento final. Como si mi casa fuera un objetivo militar. Como si yo fuera un enemigo que había que eliminar. Por eso te intercepté en el portón, continuó Isaura. Porque después de verlos haciendo eso, supe que el plan estaba a punto de ejecutarse. Tal vez hoy mismo. Tal vez mañana. Pero pronto. Muy pronto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si Isaura no hubiera estado vigilando. Si no me hubiera detenido en el portón. Si hubiera entrado a mi casa como cualquier otro día. ¿Qué crees que habrían hecho? Pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Isaura tragó saliva antes de hablar. Basándome en los mensajes, creo que habrían saboteado algo en las escaleras. Tal vez aflojaron algún escalón. O pusieron algo resbaloso. La idea era que cuando subieras, cayeras y te lastimaras gravemente. Posiblemente de forma fatal. Y como vives sola, nadie te encontraría hasta horas después. Quizás hasta el día siguiente cuando Celina viniera a visitarte y fingiera descubrir tu cuerpo. La imagen era tan vívida, tan horrible, que sentí náuseas. Me llevé la mano a la boca, tratando de no vomitar. Respira. Gregoria. Respira profundo. No pasó. Estás a salvo. No voy a dejar que te pase nada. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recuperar el control. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, mi voz sonaba diferente. Más dura. Más decidida. Quiero ver a ese abogado ahora. Y quiero hacer todo lo necesario para detener a Celina. No solo por mí, sino porque si es capaz de hacerle esto a su propia madre, es capaz de hacerle cualquier cosa a cualquier persona. Isaura asintió y encendió el auto. Esa es mi hermana. La mujer fuerte que yo conozco. Mientras conducíamos hacia la oficina del abogado, mi teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla. Era Celina. Sentí que mi estómago se contraía. Isaura también vio el nombre en la pantalla. No contestes todavía, me advirtió. Primero hablemos con Guillermo. Él nos dirá cómo manejar esto. Pero el teléfono siguió sonando. Y sonando. Y sonando.
Finalmente se detuvo, solo para comenzar de nuevo 30 segundos después. Selina estaba insistiendo. Me preguntaba si ya habría llegado a mi casa. Si ya habría descubierto que yo no estaba allí. El teléfono sonó 5 veces más durante el trayecto. Cada llamada me ponía más nerviosa. Cada timbre se sentía como una amenaza. Está buscándote, dijo Isaura. Probablemente ya está en tu casa y se dio cuenta de que no estás allí. O tal vez está asegurándose de que venga. Tal vez llamándome para preguntarme dónde estoy, para asegurarse de que voy camino a casa. La idea me hizo temblar. Cada palabra que había salido de la boca de mi hija durante los últimos meses ahora parecía contaminada. Cada te quiero mamá. Cada cómo te sientes hoy. Cada déjame ayudarte con eso. Todo había sido mentira. Todo había sido parte de su plan para ganarse mi confianza mientras preparaba mi muerte. Llegamos a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Isaura estacionó y me ayudó a bajar del auto. Mis piernas todavía se sentían débiles, como si no quisieran sostenerme. Entramos al edificio y subimos al tercer piso en un elevador silencioso. La oficina del abogado Guillermo Méndez estaba al final del pasillo. Una placa dorada en la puerta decía su nombre seguido de sus especialidades. Derecho familiar. Protección de adultos mayores. Fraude patrimonial. Isaura tocó la puerta y una voz masculina nos invitó a pasar. El hombre que nos recibió tenía unos 50 años. Cabello gris perfectamente peinado y ojos café que transmitían seriedad pero también calidez. Vestía un traje gris oscuro y nos extendió la mano con un apretón firme. Señora López, soy Guillermo Méndez. Lamento mucho las circunstancias en las que nos conocemos, pero quiero que sepa que está en buenas manos. Vamos a hacer todo lo posible para protegerla y para que se haga justicia. Sus palabras, dichas con tanta seguridad y profesionalismo, me hicieron sentir un pequeño alivio en medio de todo el caos. Nos sentamos en su oficina. Guillermo abrió una carpeta que ya tenía preparada sobre su escritorio. Su hermana me envió las fotografías y capturas de pantalla hace unas horas. He revisado todo el material con mucho cuidado, continuó Guillermo mientras organizaba los documentos frente a él. Y debo decirle, señora López, que lo que su hija y su cómplice están planeando constituye varios delitos graves. Conspiración para cometer homicidio. Fraude financiero. Abuso patrimonial contra un adulto mayor. Estamos hablando de décadas de prisión si logramos probar todo esto en corte. Si logramos probar, repetí. Entonces no es suficiente con lo que ya tenemos. Guillermo se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. Lo que tenemos es muy valioso. Las fotografías demuestran que su hija ha estado reuniéndose secretamente con este hombre. Las capturas de pantalla de los mensajes son evidencia directa de sus intenciones. Los estados de cuenta bancarios prueban el robo sistemático. Todo esto es importante. Pero necesitamos más. ¿Qué más necesitamos?, preguntó Isaura. Necesitamos que Selina se incrimine a sí misma de una manera que no pueda negar después. Los buenos abogados defensores podrían argumentar que los mensajes fueron sacados de contexto, que las fotos no prueban nada concreto, que las transferencias bancarias fueron autorizadas por la señora López. Necesitamos una confesión clara, grabada, con testigos presentes. ¿Cómo vamos a lograr eso?, pregunté. No puedo simplemente confrontarla y esperar que admita que quería matarme. Guillermo sonrió levemente. No. Pero podemos crear una situación controlada donde ella crea que tiene la ventaja, donde se sienta lo suficientemente segura como para hablar libremente. He manejado casos similares antes. Funciona, pero requiere coraje de su parte, señora López. ¿Qué tengo que hacer? Él sacó una pequeña grabadora de su cajón y la puso sobre el escritorio. Primero, vamos a equiparla con un dispositivo de grabación de audio. Es pequeño, discreto y de muy buena calidad. Después, va a reunirse con Selina en un lugar público. Un restaurante, una cafetería, cualquier lugar donde haya gente alrededor, pero donde puedan hablar con relativa privacidad. ¿Y qué le digo? Le dice que ha estado pensando mucho en su futuro, que ha decidido hacer algunos cambios en su testamento, que quiere asegurarse de que todo quede claro para cuando ella ya no esté. Esto va a ponerla nerviosa. Va a activar su ansiedad de que su plan se complique.
y en ese estado emocional, es más probable que revele información. Pero ella no va a confesar así como así, objetó Isaura. No es tonta. Tiene razón, admitió Guillermo. Por eso vamos a darle un empujón. La señora López va a mencionar que ha estado hablando con un asesor financiero. Que este asesor le recomendó poner la casa a nombre de una fundación benéfica en lugar de dejársela directamente a Celina. Que así evita problemas de impuestos. Entiendo, dije, empezando a ver hacia dónde iba esto. Si Celina cree que está a punto de perder la casa, va a entrar en pánico. Exacto. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Dice cosas que no debería decir. Revela más de lo que planea. Hemos visto esto una y otra vez en casos de fraude familiar. ¿Y si ella simplemente se levanta y se va?, preguntó Isaura. Por eso el encuentro será en un lugar público, respondió Guillermo. Con personas estratégicamente ubicadas cerca. Yo estaré allí, en una mesa cercana. También tendremos a 2 oficiales de policía vestidos de civil en el área. Si Celina intenta irse o si la situación se vuelve hostil, intervendremos inmediatamente. Miré la grabadora sobre el escritorio. Era tan pequeña, tan insignificante. Y sin embargo, ese pequeño aparato podría ser la diferencia entre la justicia y seguir viviendo con miedo. ¿Cuándo hacemos esto?, pregunté. Guillermo miró su reloj. Hoy es jueves. Propongo que lo hagamos mañana a mediodía. Eso nos da tiempo esta noche para preparar todo correctamente. Para ensayar lo que va a decir. Para coordinar con la policía. Y para asegurarnos de que usted se sienta lista. ¿Dónde voy a quedarme esta noche?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no podía volver a mi casa. No podía dormir en mi propia cama. No podía estar en el lugar que había sido mi hogar durante 30 años. Te quedas conmigo, dijo Isaura inmediatamente. En mi departamento. Tengo una habitación de huéspedes. Estarás completamente segura. ¿Y qué hay de mis cosas? Mi ropa. Mis medicamentos. Ya pensé en eso también, respondió Isaura. Mientras tú hablas con Guillermo sobre los detalles legales, yo voy a ir a tu casa. Voy a tocar el timbre, voy a actuar normal. Si Celina está allí, le diré que pasaba por el área y quería saludar. Mientras hablo con ella, encontraré una excusa para subir a tu habitación y recogeré lo esencial. Tus medicamentos, algo de ropa, tus documentos importantes. Es arriesgado, dijo Guillermo. Si Celina sospecha algo. No va a sospechar, lo interrumpió Isaura con determinación. Ella me conoce. Sabe que soy sobreprotectora con Gregoria. No va a parecerle raro que pase a visitarla. Y si pregunta por Gregoria, le diré que la vi en el mercado hace rato y que se veía bien. Está bien, acepté finalmente. Pero ten mucho cuidado. Si sientes que algo está mal, si Celina actúa extraño, sal de allí inmediatamente. Isaura asintió y se puso de pie. Voy ahora. Volveré en 1 hora máximo. Mientras tanto, tú quédate aquí con Guillermo. Él te explicará todo lo que necesitas saber para mañana. La vi salir de la oficina y sentí una oleada de miedo. No por mí, sino por ella. Mi hermana estaba arriesgándose por mí. Entrando a una casa donde una mujer peligrosa podría estar esperando. Va a estar bien, me aseguró Guillermo, como si pudiera leer mis pensamientos. Su hermana es inteligente y cautelosa. Y Celina no tiene razón para sospechar de ella en este momento. Espero que tenga razón. Guillermo abrió otra carpeta y sacó varios documentos. Ahora, señora López, necesito que me cuente todo. Desde el principio. Cuando comenzó a notar cambios en el comportamiento de Celina. Cuando le dio acceso a su cuenta bancaria. Cuando le entregó las llaves. Cada detalle es importante para construir el caso completo. Y así pasé la siguiente hora relatándole mi vida a un extraño. Le conté sobre la muerte de mi esposo hace 5 años. Sobre cómo Celina parecía haberse vuelto más atenta después de eso. Sobre cómo insistió en ayudarme con las finanzas porque según ella yo estaba muy estresada. Sobre cómo poco a poco fue tomando control de aspectos de mi vida que yo ni siquiera noté que estaba perdiendo. Guillermo tomaba notas meticulosamente, haciendo preguntas específicas, pidiendo fechas exactas cuando era posible. Esto es un patrón clásico de abuso financiero contra adultos mayores,
explicó mientras escribía. El perpetrador se presenta como el cuidador perfecto. Gana la confianza de la víctima gradualmente. Toma control de las finanzas poco a poco, siempre con excusas que suenan razonables. Y para cuando la víctima se da cuenta, si es que se da cuenta, ya es demasiado tarde. Yo nunca pensé que fuera una víctima, admití. Pensé que tenía suerte de tener una hija tan dedicada. Y ese es exactamente el punto, respondió Guillermo con gentileza. Los buenos manipuladores hacen que sus víctimas se sientan afortunadas de tenerlos cerca. Mi teléfono volvió a sonar. Era Celina otra vez. Esta vez, Guillermo me indicó que contestara. Póngalo en altavoz, susurró. Con manos temblorosas, acepté la llamada. Mamá, ¿dónde estás? He estado llamándote durante horas. La voz de Celina sonaba desesperada, casi histérica. Pero ahora, conociendo la verdad, podía escuchar algo más debajo de esa preocupación fingida. Había irritación, impaciencia, incluso enojo. Hola, hija. Disculpa, tenía el teléfono en silencio. Estoy bien. ¿Dónde estás? Vine a tu casa y no estás aquí. Me tenías preocupadísima. Pensé que te había pasado algo. Guillermo me hizo una seña para que siguiera actuando normal. Respiré profundo antes de responder. Salí después del mercado. Me encontré con una amiga y decidimos tomar un café. Ya sabes cómo es. Empezamos a platicar y perdí la noción del tiempo. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Podía imaginar a Celina procesando esta información, tratando de decidir si me creía o no. ¿Qué amiga?, preguntó. Su voz sonaba tensa. Gloria. Una señora que conocí en la iglesia hace unos meses. No creo que la conozcas. Mentí sin pensarlo. El nombre salió de mi boca naturalmente. Guillermo asintió aprobatoriamente. Ah. ¿Y cuándo vas a volver a casa? En un rato. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? No. Solo estaba preocupada. Sabes que me gusta asegurarme de que estés bien. Qué dulce de tu parte, hija. Pero estoy perfectamente bien. De hecho, me siento mejor que nunca. Otra pausa. Más larga esta vez. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes venir a casa pronto? Es urgente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Guillermo me hizo señas de que dijera que no. Hoy no puedo, Celina. Gloria y yo vamos a cenar juntas. Tal vez mañana podemos hablar. ¿De qué se trata? Es sobre tus finanzas. Sobre la casa. Hay algunas cosas que necesitamos revisar urgentemente. Qué curioso, respondí, siguiendo el guión que Guillermo me había estado preparando. Yo también he estado pensando en eso. De hecho, hablé con un asesor financiero esta semana. Me dio algunas recomendaciones muy interesantes. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Un asesor financiero, repitió Celina finalmente. Su voz había perdido toda pretensión de calidez. Sonaba fría. Calculadora. ¿Desde cuándo hablas con asesores financieros? Desde hace unos días. Una amiga me lo recomendó. Me dijo que es importante tener todo en orden a mi edad. Tú siempre me has dicho lo mismo, ¿no es así? Sí, pero yo puedo ayudarte con eso, mamá. No necesitas pagarle a un extraño. ¿Qué te dijo ese asesor? Guillermo me pasó una nota escrita rápidamente. Decía que fuera más específica. Me habló sobre opciones para proteger la casa. Sobre fundaciones benéficas. Sobre cómo evitar impuestos innecesarios. Fue muy informativo. Fundaciones benéficas, repitió Celina, y ahora su voz temblaba ligeramente. Mamá, eso no tiene sentido. La casa debería quedarse en la familia. Conmigo. Bueno, eso es algo que podemos discutir, respondí tratando de sonar casual. De hecho, ¿por qué no nos vemos mañana para almorzar? Podemos hablar de todo esto con calma. Hay un restaurante nuevo cerca del Parque Central que me gustaría probar. Mañana, dijo Celina, y pude escuchar que estaba tratando de recuperar la compostura. Sí, mañana está bien. ¿A qué hora? A mediodía. ¿Te parece bien? Perfecto. Nos vemos allí, mamá. Y por favor,
No tomes ninguna decisión importante sin hablar conmigo primero. Por supuesto que no, hija. Eres lo más importante para mí. Las palabras me quemaron la garganta al decirlas. Pero necesitaba que Selina creyera que todo estaba normal. Que yo todavía era la madre ingenua que confiaba ciegamente en ella. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante varios segundos. Guillermo rompió el silencio. Lo hizo muy bien, señora López. Muy natural. Selina no sospecha nada. Y ahora está exactamente donde la queremos. Ansiosa. Preocupada. Desesperada por recuperar el control de la situación. Escuché su voz. Dije en voz baja. Cuando mencioné al asesor financiero y la fundación benéfica. Se puso furiosa. Pude escucharlo. Exacto. Porque se dio cuenta de que su plan está en peligro. Que el tiempo se le está acabando. Eso significa que mañana va a estar especialmente vulnerable. Va a querer presionarla. Va a querer que usted cambie de opinión. Y en ese proceso, va a revelar sus verdaderas intenciones. En ese momento, Isaura regresó a la oficina. Traía una bolsa grande con ella. Se veía un poco pálida pero ilesa. Conseguí todo, anunció mientras cerraba la puerta detrás de ella. Tus medicamentos, tu ropa, tus documentos importantes. Los tenía en el cajón donde siempre los guardas. ¿Viste a Selina?, pregunté. Sí. Estaba en tu sala, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Cuando abrió la puerta, intentó verse preocupada, pero yo podía ver que estaba molesta. Me preguntó si te había visto. Le dije que no. Que solo pasaba a saludar, pero que obviamente no estabas. Le pregunté si todo estaba bien y ella dijo que sí, que solo quería hablar contigo sobre algo. ¿Viste a ese hombre? ¿A Enrique? No. Pero su auto estaba estacionado 2 casas más abajo. Un sedán negro. Lo reconocí por las fotos. Así que él estaba cerca. Probablemente esperándola. Isaura se sentó pesadamente en una silla. Gregoria, tu casa. Yo subí las escaleras cuando Selina fue a la cocina a traerme un vaso de agua que le pedí como excusa. Revisé los escalones. El tercero desde arriba está suelto. Alguien aflojó los tornillos deliberadamente. Si hubieras subido esas escaleras sin darte cuenta, especialmente de noche, habrías caído. Sentí que se me revolvía el estómago. Las escaleras. Las mismas escaleras que subía todos los días para ir a mi habitación. Las mismas escaleras donde había colocado fotografías familiares en las paredes. Recuerdos de momentos felices. Y ahora eran una trampa mortal diseñada por mi propia hija. Tomé fotos, continuó Isaura, mostrándome su teléfono. Mira. Se puede ver claramente que los tornillos están casi completamente fuera. Solo estaban sostenidos por milímetros. Guillermo estudió las fotos con atención. Esto es evidencia física excelente. Con esto, más la confesión que obtendremos mañana, más los mensajes y las transferencias bancarias, tendremos un caso sólido. Selina no podrá escapar de esto. Pasamos la siguiente hora repasando el plan para el día siguiente. Guillermo me explicó exactamente qué decir, cómo reaccionar, qué preguntas hacer. Me enseñó cómo usar la grabadora discreta que llevaría escondida en mi bolso. Practicamos diferentes escenarios, diferentes maneras en que Selina podría reaccionar. Recuerde, me dijo Guillermo, el objetivo no es acusarla directamente. Es hacerla sentir que su plan está en peligro, que necesita actuar rápido, que necesita convencerla de no hacer cambios en su testamento. Y en ese proceso de persuasión, revelará sus verdaderas intenciones. ¿Y si se da cuenta de la trampa?, pregunté. Si se da cuenta de que la estoy grabando. Por eso estaremos allí, respondió con seguridad. En el momento en que la situación se vuelva peligrosa, intervenimos. Pero confío en que no llegará a eso. Selina cree que usted es ingenua, que es fácil de manipular. Esa arrogancia va a ser su perdición. Cuando finalmente salimos de la oficina, ya había oscurecido. Isaura me llevó a su departamento, un lugar acogedor en un edificio tranquilo al otro lado de la ciudad. Me preparó algo de cenar, aunque yo apenas pude comer algunos bocados. Tienes que descansar, me dijo Isaura mientras me mostraba la habitación de huéspedes.
Mañana va a ser un día difícil. Vas a necesitar toda tu fuerza. Pero ¿cómo voy a dormir sabiendo lo que tengo que hacer mañana? Isaura se sentó en el borde de la cama junto a mí. Tomó mi mano entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Vas a dormir porque eres la mujer más fuerte que conozco. Porque has sobrevivido a perder al amor de tu vida. Porque has trabajado duro toda tu existencia para darle una buena vida a tu hija, aunque ella no lo haya valorado. Y porque mañana vas a hacer lo más difícil que una madre puede hacer. Vas a enfrentar a tu propia hija y vas a exigir justicia. Sus palabras me llegaron al corazón. Tenía razón. Yo era fuerte. Había sobrevivido a cosas difíciles antes. Y sobreviviría a esto también. Esa noche dormí poco, pero dormí. Entre sueños inquietos donde veía escaleras rotas y mensajes amenazantes, encontré momentos de descanso. Y cuando amaneció el viernes, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Me levanté temprano. Me duché. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante en color gris claro. Me peiné. Me puse un poco de maquillaje. Quería verme digna. Quería verme como la mujer que era, no como la víctima que Celina pensaba que yo era. Isaura preparó desayuno. Café fuerte, pan tostado, fruta fresca. Esta vez logré comer. Necesitaba las fuerzas. A las 11 de la mañana, Guillermo nos recogió en su auto. Repasamos el plan una última vez mientras conducía hacia el restaurante. Recuerde, señora López. Mantenga la calma sin importar lo que Celina diga. No muestre enojo ni dolor. Actúe como si realmente estuviera considerando sus opiniones. Hágala sentir que tiene una oportunidad de convencerla. Entiendo, respondí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Y si menciona algo sobre el escalón roto o cualquier otro sabotaje en la casa, presione ese tema. Haga preguntas. Consiga que elabore. Entre más detalles nos dé, mejor. Llegamos al restaurante a las 11:45. Era un lugar bonito, con mesas al aire libre y un interior acogedor. Guillermo había elegido una mesa a la esquina, cerca de las ventanas pero con suficiente privacidad para una conversación seria. Yo estaré en aquella mesa, señaló Guillermo, indicando una ubicación a unos 4 metros de distancia. Podré escuchar todo, pero pareceré estar trabajando en mi laptop. Los 2 oficiales de policía estarán en el bar, vestidos como clientes normales. Isaura estará en su auto afuera, lista para entrar si la necesitamos. Me colocó la pequeña grabadora en el bolsillo interior de mi bolso. Era tan diminuta que nadie la notaría. Estaba diseñada para captar conversaciones con claridad incluso en ambientes ruidosos. Ya está activada, me dijo. Solo actúe con naturalidad. Hable normalmente. La tecnología hará el resto. Me senté en la mesa que habíamos reservado. Pedí un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo sostenía. Miré el reloj. 12:05. Celina llegaría en cualquier momento. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces la vi entrar. Celina llegó exactamente a las 12. Vestía pantalones negros y una blusa roja brillante. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Llevaba un bolso grande colgado del hombro. Cuando me vio, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, mamá», dijo mientras se sentaba frente a mí. Se inclinó para darme un beso en la mejilla y yo tuve que hacer un esfuerzo enorme para no apartarme. «Qué bueno verte». «Igualmente. Hija». Un mesero se acercó a tomar nuestra orden. Celina pidió ensalada. Yo pedí sopa. Ninguna de las dos realmente quería comer. Esto no era un almuerzo. Era una confrontación disfrazada. Entonces, empezó Celina después de que el mesero se fue. «Me tienes preocupada, mamá. Esto de hablar con un asesor financiero sin decirme nada. Sabes que siempre puedes confiar en mí para estas cosas». «Lo sé, cariño. Pero esta señora que conocí en la iglesia me recomendó tanto a su asesor que decidí darle una oportunidad. Y me alegro de haberlo hecho. Me abrió los ojos a muchas opciones que yo no conocía». Celina apretó los labios. Pude ver cómo sus manos se tensaban sobre la mesa. ¿Qué tipo de opciones? Bueno, por ejemplo,
Me habló de crear una fundación benéfica. Dice que puedo donar la casa a una organización que ayude a personas mayores. Así el dinero se usa para algo bueno y yo no tengo que preocuparme por impuestos o problemas legales después de mi muerte. El rostro de Selina palideció visiblemente. Mamá, eso es ridículo. ¿Por qué querrías dar tu casa a extraños cuando tienes familia? Cuando me tienes a mí. Bueno, no sería para extraños exactamente. Sería para ayudar a otras personas en mi situación. Personas mayores que necesitan apoyo. Me parece una causa noble. Una causa noble, repitió Selina con voz tensa. Mamá, yo soy tu hija. Yo he cuidado de ti todos estos años. ¿No crees que merezco algo por todo lo que he hecho? Allí estaba. El primer indicio de su verdadera naturaleza asomándose bajo la máscara de hija dedicada. Claro que has hecho mucho por mí, respondí calmadamente. Y te lo agradezco. Pero esto no se trata de lo que alguien merece. Se trata de lo que yo quiero hacer con mi propiedad. Selina se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mamá, escúchame. Esa casa vale casi $400,000. Es tu patrimonio. Es mi herencia. No puedes simplemente regalársela a una organización que ni siquiera conoces. $400,000, repetí. Vaya, no sabía que habías investigado tanto el valor de la casa. Ella parpadeó, dándose cuenta de su error. Bueno, es obvio, no. Las casas en ese vecindario se han valorizado mucho. Cualquiera puede ver eso. El mesero trajo nuestra comida. Ninguna de las dos la tocó. ¿Y si yo no estuviera lista para tomar esa decisión ahora?, dije después de un momento. ¿Y si quisiera esperar un poco más antes de decidir qué hacer con la casa? Selina negó con la cabeza bruscamente. No, mamá. No puedes esperar. Tienes que decidir ahora. De hecho, creo que deberías poner la casa a mi nombre lo antes posible. Así evitamos complicaciones legales. Así todo queda claro y simple. ¿Por qué tanta urgencia?, pregunté, observando su rostro cuidadosamente. Tengo 70 años, pero estoy saludable. Podría vivir otros 20 años más. Exacto, dijo Selina rápidamente. Y por eso mismo es mejor resolver esto ahora, mientras estás bien. Porque nunca sabemos qué puede pasar. Un accidente. Una enfermedad. Cualquier cosa. ¿Qué tipo de accidente?, presioné. Selina se movió incómoda en su silla. No sé. Cualquier cosa. Las personas mayores son vulnerables. Pueden caerse. Pueden tener problemas de salud repentinos. Estoy tratando de protegerte, mamá. ¿Protegerme de qué exactamente? De las complicaciones. De los problemas. De que otras personas traten de aprovecharse de ti. Como ese asesor financiero que consulté. Exactamente. ¿Ves? Mamá. Esa gente solo quiere tu dinero. Yo soy la única en quien puedes confiar realmente. Pero tú ya tienes acceso a mi cuenta bancaria, señalé. Y tienes las llaves de mi casa. Ya confío en ti completamente. Selina asintió, pero había algo desesperado en sus ojos ahora. Sí, pero eso no es suficiente. Necesito que la casa esté legalmente a mi nombre. Es la única manera de asegurar que todo esté protegido. ¿Protegido para quién?, pregunté directamente. ¿Para mí o para ti? Ella se quedó en silencio por un momento demasiado largo. Para ambas, respondió finalmente. Para las dos. Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. Decidí cambiar de táctica, siguiendo el guión que Guillermo y yo habíamos preparado. Sabes, hija, algo extraño pasó ayer. Mi hermana Isaura fue a la casa a buscar algunas cosas mías. Me dijo que cuando subió las escaleras, uno de los escalones estaba suelto. Casi se cae. Por suerte se agarró del pasamanos a tiempo. Vi cómo Selina tragaba saliva. Sus manos, que habían estado sobre la mesa, se movieron hacia su regazo. Así, dijo con voz temblorosa. Yo también lo noté hace unos días. Iba a llamar a alguien para que lo arreglara. Hace unos días, repetí. Y no me dijiste nada. Sabiendo que yo subo esas escaleras todos los días. Sabiendo que podría haberme lastimado gravemente. Lo siento, mamá. Supongo que se me olvidó mencionarlo.
He estado muy ocupada últimamente. ¿Ocupada con qué exactamente? Porque últimamente vienes a mi casa muy seguido. A veces incluso cuando yo no estoy allí. Selina se puso rígida. ¿Qué quieres decir con eso? Isaura me contó que te vio allí varias veces cuando yo no estaba. Con un hombre. ¿Quién es él, Selina? Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso en segundos. Eso no es asunto de Isaura. Ni tuyo tampoco. Soy una mujer adulta. Puedo tener amigos. Amigos que revisas los documentos de mi casa con ellos. Amigos con los que planeas el futuro de mi propiedad. No sé de qué estás hablando. Saqué mi teléfono del bolso. Abrí las fotos que Isaura me había enviado. Las mismas que ella le había mostrado a Guillermo. Las puse sobre la mesa frente a Selina. Estoy hablando de esto. Selina miró las fotos y el color desapareció de su rostro nuevamente. Vio la imagen de ella con Enrique en el parque. La carpeta con los documentos de mi casa claramente visibles. Su mano tembló cuando tomó el teléfono para ver más de cerca. Nos estabas espiando, susurró. Te estaba protegiendo, corregí. Isaura estaba protegiendo a su hermana de algo que claramente tú estabas ocultando. Selina dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Esto es un malentendido. Puedo explicarlo. Entonces explícamelo. Explícame por qué estás revisando los documentos de mi casa con un hombre que nunca me has presentado. Explícame por qué los escalones de mi casa están saboteados. Explícame por qué has robado $12,000 de mi cuenta bancaria en los últimos 6 meses. Esa última acusación la tomó completamente por sorpresa. Sus ojos se abrieron enormes. Yo no robé nada. Tú me diste acceso a esa cuenta. Ese dinero era para gastos de la casa. $12,000 en gastos. Pregunté con voz elevada. ¿En qué exactamente gastaste $12,000, Selina? Porque yo no vi ninguna mejora en mi casa. Ninguna reparación importante. Ninguna compra grande. Ella se puso de pie bruscamente. Su silla rechinó contra el piso. Varias personas en el restaurante voltearon a mirarnos. No voy a seguir con este interrogatorio. No voy a permitir que me acuses de cosas que no he hecho. Siéntate, dije con firmeza. No hemos terminado. Sí hemos terminado. Ya veo lo que está pasando aquí. Isaura te llenó la cabeza de mentiras porque siempre ha estado celosa de nuestra relación. Siempre ha querido separarnos. Isaura me salvó la vida, respondí. Me impidió entrar a mi propia casa cuando ustedes tenían todo preparado para que yo tuviera un accidente mortal. La palabra mortal quedó suspendida en el aire entre nosotras. Selina se quedó congelada, de pie junto a la mesa. Su expresión cambió. La máscara de hija preocupada finalmente cayó por completo. No sabes de qué hablas, dijo, pero su voz carecía de convicción. Sé exactamente de qué hablo. Sé que ese hombre se llama Enrique. Sé que es tu novio desde hace un año. Sé que han estado planeando mi muerte para quedarse con mi casa. Sé que aflojaron los tornillos del escalón para que yo cayera. Y sé que después iban a fingir que había sido un trágico accidente de una anciana torpe. Selina miró alrededor del restaurante. La gente nos estaba observando abiertamente ahora. Pude ver el pánico creciendo en sus ojos. Estás loca, susurró. Estás completamente loca. Tal vez si necesitas que alguien te cuide porque claramente estás perdiendo la razón. No estoy loca, respondí manteniéndome calmada. Estoy muy cuerda. Lo suficientemente cuerda como para ver finalmente quién eres realmente. ¿Y quién soy?, preguntó con sarcasmo. Dímelo, mamá. ¿Quién soy según tu imaginación? Eres una mujer que valoró más el dinero que la vida de su propia madre. Eres alguien que estuvo dispuesta a cometer un asesinato por una casa. Eres una hija que traicionó la confianza de la única persona que siempre te amó incondicionalmente. Mis palabras la golpearon como bofetadas. Vi cómo su rostro se contorsionaba con emociones contradictorias. Rabia, vergüenza, miedo. Y finalmente, algo que parecía desesperación pura. Tú no entiendes, dijo con voz quebrada. Tú no entiendes nada. Entonces hazme entender. Selina se dejó caer de nuevo en su silla. Enterró su rostro entre sus manos por un momento. Cuando las apartó,
Sus ojos estaban brillantes con lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración. Toda mi vida he esperado, comenzó con voz temblorosa. He esperado y esperado. He sido la hija buena. He venido a visitarte. He fingido que me importa escuchar tus historias aburridas sobre tus amigas de la iglesia. He soportado tus quejas sobre tus achaques. Todo porque sabía que algún día esa casa sería mía. Sus palabras me atravesaron como vidrios rotos. Pero no me permití reaccionar. Necesitaba que continuara. Y entonces vienes tú con tu asesor financiero hablando de fundaciones benéficas. De regalar mi herencia a extraños. Después de todo lo que he soportado. Después de todos estos años fingiendo. Fingiendo que exactamente, pregunté, ¿qué me importas? ¿Qué me interesa tu vida? Que soy tu hija amorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta las personas en las mesas cercanas se habían quedado calladas, aunque probablemente no podían escuchar nuestra conversación completa. Entonces admites que todo fue actuación, dije finalmente. Que nunca me quisiste realmente. Celina me miró directamente a los ojos. Y lo que vi allí fue algo que ninguna madre debería ver nunca en los ojos de su hija. Frialdad absoluta. Te quise cuando era niña, dijo. Cuando no sabía nada mejor. Pero cuando crecí y vi cómo vivíamos, como tú y papá se mataban trabajando solo para tener lo básico mientras otras familias tenían todo, algo cambió. Me di cuenta de que el amor no paga las cuentas. No compra la vida que yo quería. Entonces esto se trata de dinero. Solo de dinero. Se trata de sobrevivir. De tener una vida mejor. Enrique y yo tenemos planes. Planes que requieren capital. Tu casa es ese capital. Mi casa, repetí. La casa por la que tu padre y yo trabajamos durante 30 años. La casa donde te criamos. Donde celebramos tus cumpleaños. Donde guardamos cada recuerdo de nuestra familia. Y tú estabas dispuesta a matarme por ella. Celina se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz era casi un siseo. No iba a ser doloroso, mamá. Iba a ser rápido. Una caída. Un golpe. Y todo habría terminado. Hubieras muerto en tu casa, rodeada de tus preciados recuerdos. Hay peores formas de morir. No puedo creer lo que estoy escuchando, dije, aunque cada palabra confirmaba exactamente lo que ya sabía. Realmente planeaste matarme. Tu propia madre. Ya eres vieja de todas formas, respondió con una frialdad que me heló la sangre. ¿Cuántos años buenos te quedan realmente? 5. Tal vez 10 si tienes suerte. ¿Qué diferencia hace si te vas ahora o después? Al menos así tu muerte tendría un propósito. Nos daría a Enrique y a mí la oportunidad de tener una vida. Un propósito, repetí, sintiendo que la rabia finalmente comenzaba a filtrarse a través de mi SOC. Mi muerte tendría el propósito de financiar tu vida con tu novio. Exactamente. ¿Ves? Mamá. Siempre supe que en el fondo podrías entenderlo si te lo explicaba correctamente. Me quedé mirándola, a esta mujer que había salido de mi cuerpo, que había amamantado, que había criado con todo el amor que tenía. Y no pude reconocerla. La niña que yo conocí, si es que alguna vez existió realmente, había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Y qué hay de Enrique?, pregunté. Él está completamente de acuerdo con esto. Fue idea suya originalmente, admitió Celina con una pequeña sonrisa. Cuando le conté sobre la casa, sobre cuánto valía, él fue quien sugirió que podíamos acelerar las cosas. Al principio me resistí, pero luego pensé, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir desperdiciando mis mejores años esperando a que finalmente mueras de forma natural? Entonces el escalón suelto. Eso fue parte del plan. Una de varias opciones que consideramos, respondió ella con una tranquilidad aterradora. También pensamos en el gas. En tus medicamentos. Pero el accidente en las escaleras parecía lo más creíble. Una mujer de 70 años con equilibrio inestable. Nadie habría cuestionado nada. ¿Y después? ¿Qué habrías hecho después? Habría llamado llorando a emergencias. Habría dicho que vine a visitarte y te encontré al pie de las escaleras. Habría hecho el papel de hija devastada. Habría organizado un funeral hermoso. Habría llorado frente a todos. Y después de un tiempo apropiado de luto,
Habría vendido la casa y Enrique y yo nos habríamos ido a vivir a otro país. ¿Qué país?, pregunté, aunque ya no importaba realmente. Pensábamos en Costa Rica. O tal vez Panamá. Algún lugar donde $400,000 nos duraran años. Donde pudiéramos vivir bien sin tener que trabajar tanto. Y nunca sentiste remordimiento. Nunca pensaste que lo que estabas planeando era monstruoso. Celina se encogió de hombros. Al principio sí. Las primeras noches después de que Enrique sugirió la idea, no pude dormir. Pero luego me acostumbré. Me di cuenta de que al final del día, es solo supervivencia. Tú tuviste tu vida. Ahora es mi turno de tener la mía. Sobrevivencia. Repetí. Matar a tu madre no es sobrevivencia, Celina. Es asesinato. Ella se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Bueno, ya todo da igual ahora, ¿no es así? Me descubriste. Arruinaste todo. Supongo que ahora vas a ir a la policía. Supones correctamente. Y crees que te van a creer. Soy tu hija. Todos saben cuánto te quiero. Cuánto me preocupo por ti. Dirán que eres una anciana paranoica. Que Isaura te llenó la cabeza de ideas locas. Tengo pruebas, dije calmadamente. Fotografías. Mensajes. Estados de cuenta que muestran el robo. Y ahora tengo tu confesión. Celina se rió, pero era una risa sin humor. Mi confesión. Mamá, aquí no hay testigos. Es tu palabra contra la mía. Y yo soy mucho más joven y creíble que tú. Te equivocas, dije, sacando mi teléfono del bolso nuevamente. Esta vez no solo se lo mostré. Lo dejé sobre la mesa con la pantalla encendida. Mostraba claramente que había estado grabando audio durante toda nuestra conversación. El rostro de Celina pasó del rojo al blanco en un instante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una grabación de nuestra conversación completa. Cada palabra que acabas de decir. Cada admisión de culpabilidad. Todo está aquí. Ella extendió la mano rápidamente para tomar el teléfono, pero yo fui más rápida. Lo guardé en mi bolso antes de que pudiera alcanzarlo. No puedes grabarme sin mi permiso, gritó. Eso es ilegal. En realidad, respondió una voz masculina detrás de ella. En este estado es completamente legal grabar una conversación cuando una de las partes tiene conocimiento de ello. Celina giró bruscamente. Guillermo estaba de pie detrás de ella, con su laptop cerrada bajo el brazo. A su lado estaban dos hombres en ropa casual que ahora mostraban placas de policía. Soy el detective Martínez, dijo uno de ellos. Y ella es la detective Rodríguez. Señorita Celina López, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude financiero y abuso patrimonial contra un adulto mayor. No, gritó Celina, poniéndose de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No pueden arrestarme. No hice nada. Solo estaba hablando. Eran solo palabras. Palabras que constituyen una confesión completa, dijo la detective Rodríguez mientras sacaba las esposas. Además, tenemos evidencia física del sabotaje en la residencia de la señora López. Tenemos registros de las transferencias bancarias no autorizadas. Y tenemos múltiples fotografías que la muestran planeando este crimen con su cómplice. Enrique, susurré. ¿Dónde está Enrique? Ya está en custodia, respondió el detective Martínez. Lo arrestamos esta mañana cuando llegó al domicilio de la señora López. Probablemente planeaba terminar el trabajo que ustedes habían comenzado. Celina comenzó a forcejear cuando la detective Rodríguez intentó ponerle las esposas. Mamá, gritó, y por primera vez en toda la conversación, su voz sonaba genuinamente desesperada. Mamá, por favor, no dejes que hagan esto. Soy tu hija. No puedes hacer esto. La miré. Esta mujer que me había dado vida. Esta mujer que había planeado quitarme la mía. Y sentí algo quebrarse definitivamente dentro de mí. Algo que nunca podría repararse. Ya no eres mi hija, dije con voz firme. Mi hija murió el día que decidiste que mi vida valía menos que una casa. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Celina. Pero yo sabía que no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su plan había fallado. Porque había sido descubierta. Esto no ha terminado,
gritó mientras los detectives la llevaban hacia la salida. Voy a conseguir un abogado. Voy a pelear esto. No vas a ganar. Ya gané, respondí en voz baja, aunque no estaba segura de si me escuchó. Gané porque estoy viva. Porque descubrí la verdad. Porque no seré tu víctima. El restaurante entero nos observaba en silencio. Los meseros se habían detenido con bandejas en las manos. Los comensales habían dejado de comer. Todos habían sido testigos de la escena. Guillermo se sentó en la silla que Celina había dejado vacía. Lo hizo extraordinariamente bien, señora López. Sé que no fue fácil, pero consiguió exactamente lo que necesitábamos. Una confesión clara, detallada, sin ambigüedades. No me siento bien, admití. No me siento victoriosa. Solo me siento vacía. Eso es normal, dijo él con gentileza. Acaba de perder a su hija de una manera muy dolorosa. Pero también acaba de salvarse la vida. Tómese tiempo para procesar ambas cosas. Isaura entró corriendo al restaurante en ese momento. Había estado esperando afuera como habíamos planeado. Corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. Lo escuché todo por el intercomunicador, dijo entre sollozos. Escuché cada palabra horrible que dijo. Oh, Gregoria. Lo siento tanto. Nos quedamos abrazadas durante varios minutos. Dejé que las lágrimas finalmente fluyeran. Lágrimas por la hija que pensé que tenía. Lágrimas por los años de engaños que no vi. Lágrimas por la traición más profunda que una madre puede experimentar. Cuando finalmente nos separamos, Guillermo tenía más información para compartir. Enrique ya confesó también, dijo. Al parecer, tiene antecedentes. 2 condenas previas por fraude. Cuando lo confrontamos con la evidencia esta mañana, se derrumbó inmediatamente. Nos dio detalles completos del plan. Cómo estudiaron su rutina durante semanas. Cómo eligieron el momento exacto. Incluso admitió que él fue quien aflojó físicamente los tornillos de las escaleras mientras Celina lo distraía a usted en la planta baja. Entonces realmente iban a hacerlo, susurré. No era solo hablar. Realmente lo habrían hecho. Sin ninguna duda, confirmó Guillermo. De hecho, según Enrique, el plan original era para ayer por la noche. Pero cuando usted no llegó a casa a la hora esperada, tuvieron que posponerlo. Por eso Celina estaba tan desesperada por localizarla. Si Isaura no me hubiera detenido en el portón, estaría muerta ahora. Exactamente. Pasé los siguientes días en una nebulosa de declaraciones policiales, reuniones con fiscales y trámites legales interminables. Guillermo me guió a través de cada paso. Isaura nunca se separó de mi lado. El caso contra Celina y Enrique era sólido. Demasiado sólido para que pudieran negociar. La fiscalía tenía la confesión grabada. Tenía la evidencia física del sabotaje. Tenía los mensajes entre ellos planeando el crimen. Tenía los registros bancarios del robo sistemático. Y tenía el testimonio de Enrique que corroboraba cada detalle. 3 semanas después, me senté en una sala de tribunal mientras un juez leía los cargos formales. Celina estaba allí, vestida con el uniforme naranja de la prisión. Se veía diferente. Más pequeña. Más frágil. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, no vi arrepentimiento en sus ojos. Solo resentimiento. El juicio duró 2 semanas. Fue agotador escuchar cada detalle del plan para matarme discutido públicamente. Ver las fotografías de mi casa proyectadas en pantallas grandes. Escuchar a expertos explicar cómo el sabotaje de las escaleras habría resultado en lesiones fatales para alguien de mi edad. El abogado de Celina intentó argumentar que ella había sido manipulada por Enrique, que era una víctima de abuso emocional, que las palabras en la grabación habían sido sacadas de contexto. Pero la evidencia era demasiado abrumadora. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Culpable de conspiración para cometer homicidio en primer grado. Culpable de fraude financiero. Culpable de abuso patrimonial contra un adulto mayor. Culpable de todos los cargos. Cuando el veredicto fue leído, Celina no reaccionó. Simplemente se quedó sentada, mirando al frente, con expresión vacía. La sentencia llegó una semana después. 18 años de prisión para Celina. 12 años para Enrique como cómplice. 18 años.
Mi hija tendría casi 60 cuando saliera. Yo probablemente ya no estaría viva para verlo. El juez me permitió hacer una declaración antes de dictar sentencia. Me puse de pie, con las piernas temblando, y miré a Celina por última vez. No te voy a decir que te perdono, comencé, porque sería mentira. No sé si algún día podré perdonarte por lo que intentaste hacerme. Por los años que pasé amándote sin saber que todo era falso. Por las noches que dormí tranquila en mi casa sin saber que mi propia hija estaba planeando mi muerte. Mi voz se quebró, pero continué. Pero sí voy a decirte esto. Espero que en esos 18 años tengas tiempo para reflexionar sobre lo que hiciste. Sobre lo que perdiste. No solo la libertad. No solo la casa que tanto querías. Sino algo mucho más valioso. Perdiste la oportunidad de tener una familia real. De conocer el amor verdadero. De vivir una vida con propósito y significado. Celina finalmente me miró. Y por un breve segundo, vi algo en sus ojos. Tal vez arrepentimiento. Tal vez solo tristeza por sí misma. Nunca lo sabré con certeza. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa. No podía seguir viviendo en un lugar que había sido convertido en una trampa mortal. Un lugar donde cada escalón me recordaría lo cerca que estuve de morir. Con el dinero de la venta, compré un departamento más pequeño en un edificio con seguridad. Un lugar nuevo sin recuerdos dolorosos. Sin escaleras traicioneras. Sin fantasmas del pasado. También establecí la fundación benéfica que le había mencionado a Celina. Una organización real dedicada a ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Doné una parte significativa del dinero de la venta de mi casa. Si algo bueno podía salir de esta pesadilla, sería ayudar a otros en situaciones similares. Guillermo se convirtió en el director legal de la fundación. Isaura se involucró como voluntaria. Juntos, comenzamos a crear programas de concientización, líneas de ayuda, refugios seguros. En el primer año, ayudamos a 27 personas mayores a escapar de situaciones de abuso. 27 vidas salvadas. 27 familias confrontadas. 27 historias que podrían haber terminado como casi terminó la mía. Los meses se convirtieron en años. La herida en mi corazón no sanó completamente, pero aprendí a vivir con ella. Aprendí que algunas traiciones son tan profundas que nunca desaparecen del todo. Solo aprendes a cargarlas de manera diferente. Hice nuevas amistades. Encontré una comunidad en un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar. Allí conocí a otras madres, otros padres, que habían pasado por traiciones similares. Compartimos nuestras historias. Lloramos juntos. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a sanar juntos. Celina me escribió una carta desde la prisión 2 años después de su sentencia. La carta decía que finalmente entendía lo que había hecho. Que había estado yendo a terapia. Que quería mi perdón. Que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón. No la respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Todavía no estaba lista para tomar esa decisión. Lo que sí supe con certeza es que no iba a permitir que lo que Celina hizo definiera el resto de mi vida. No iba a vivir como una víctima eterna. No iba a dejar que su traición me robara la alegría que me quedaba por vivir. A mis 73 años, comencé a viajar. Visité lugares que siempre había querido conocer, pero nunca tuve tiempo. Tomé clases de pintura. Aprendí a tocar el piano. Hice cosas que siempre había pospuesto pensando que tenía todo el tiempo del mundo. Porque la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. La diferencia es que yo ahora valoro cada día de una manera que no lo hacía antes. Cada amanecer es un regalo. Cada noche que duermo segura en mi cama es una bendición. Isaura se convirtió en algo más que mi hermana. Se convirtió en la familia que elegí. La familia que me eligió de vuelta. Cenamos juntas 2 veces por semana. Viajamos juntas. Compartimos nuestras vidas de una manera más profunda que nunca antes. Y en los momentos difíciles, cuando los recuerdos regresan con demasiada fuerza, cuando me pregunto cómo no vi las señales, cuando me culpo a mí misma por ser tan ciega, Isaura está allí para recordarme la verdad. No fue mi culpa. Confiar en mi hija no fue un error.
Amarla no fue una debilidad. Lo que ella hizo refleja quién es ella, no quién soy yo. Hoy, 5 años después de aquella tarde de jueves cuando Isaura me detuvo en mi portón, puedo decir que sobreviví. No solo físicamente, aunque eso ya es milagroso. Sobreviví emocionalmente. Sobreviví espiritualmente. Aprendí que el amor de una madre puede ser incondicional, pero eso no significa que deba ser sin límites. Aprendí que podemos amar a alguien y aún así protegernos de ellos. Aprendí que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen nuevamente. Y aprendí que incluso en la traición más profunda, incluso en la oscuridad más completa, todavía hay luz. Todavía hay bondad. Todavía hay razones para seguir adelante. Mi mensaje para cualquier persona que lea esta historia es simple pero vital. Si alguien te advierte sobre un peligro, especialmente viniendo de alguien cercano, escucha. No descartes las señales por lealtad o amor. El verdadero amor nunca requiere que ignores tu seguridad. Y si eres una persona mayor que siente que algo no está bien con la forma en que tu familia te trata, confía en tu instinto. Busca ayuda. Habla con alguien. No te quedes en silencio por vergüenza o por miedo a causar problemas. Tu vida vale más que mantener las apariencias. Celina cumple su sentencia en una prisión a 3 horas de donde vivo. Nunca la he visitado. Tal vez algún día lo haré. O tal vez no. He aprendido que está bien no tener todas las respuestas. Está bien dejar algunas cosas sin resolver. Lo que sí sé es esto. Estoy viva. Estoy segura. Estoy rodeada de personas que realmente me aman. Y tengo un propósito ayudando a otros a evitar el destino que casi fue el mío. Mi casa ya no está en mi nombre. Mi cuenta bancaria está protegida. Mis documentos están seguros. Y lo más importante, mis ojos están abiertos. Nunca más seré tan vulnerable. Nunca más confiaré tan ciegamente. Pero tampoco dejaré que esta experiencia me vuelva amarga o cerrada. Todavía creo en la bondad de las personas. Todavía creo en la familia, aunque ahora entiendo que la familia no siempre es de sangre. La familia es quien te protege cuando estás en peligro. Quien arriesga su seguridad por la tuya. Quien te abraza cuando te derrumbas. Quien celebra tus victorias como si fueran propias. Isaura es mi familia. Guillermo, a pesar de haber comenzado como mi abogado, se convirtió en un amigo querido. Las personas en mi grupo de apoyo son mi familia. La comunidad que construimos alrededor de la fundación es mi familia. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo lo que necesito para vivir los años que me quedan con dignidad, propósito y paz. La historia de Celina terminó en una celda de prisión. Pero mi historia continúa. Y continuará hasta mi último aliento, vivida en mis propios términos, rodeada de amor verdadero, protegida por quienes realmente me valoran. Esa es mi victoria. Esa es mi justicia. Y esa es la razón por la que comparto esta historia, con la esperanza de que pueda salvar aunque sea una vida más.